No sé qué fue lo que realmente ocurrió aquella noche, si fue una coincidencia, una broma retorcida o algo mucho peor que nos siguió hasta casa, pero recuerdo cada segundo como si estuviera tallado en mis huesos. Todo empezó un viernes cualquiera. Mi mejor amigo Anthony me rogó que pasara el fin de semana en su casa, porque sus padres se irían a una boda fuera del estado. Yo prácticamente vivía allí de todos modos. Así que convencer a mis padres me tomó 30 segundos. Para las 6 p.m. ya iba en bicicleta por su vecindario, sintiendo cómo el aire se volvía fresco con el inicio del viento otoñal. Anthony vivía en una casa de un solo piso, al final de una calle muy tranquila. No había vecinos lo suficientemente cerca como para escuchar algo. Tampoco había faroles lo bastante brillantes como para iluminar el patio. Solo árboles, sombras y esa vieja cerca de madera blanca, que crujía cada vez que alguien pasaba. Guardé mi bicicleta en el patio trasero, escuchando el chirrido familiar de las bisagras de la reja. Pensé en decirle a Anthony que la engrasara algún día, pero simplemente entré por la puerta trasera sin tocar, como siempre. Adentro, la casa estaba cálida, iluminada con el brillo amarillo de las lámparas. Anthony ya estaba gritando, «¡Güey, apúrate! Acabo de hacer palomitas». El olor me golpeó al instante. Mantequilla pesado del tipo que te deja grasa en los dedos. Se mezclaba con ese aroma típico de adolescente, calcetines sin lavar y cajas de pizza. Durante horas jugamos videojuegos, gritando por goles fallados en FIFA, maldiciendo en cada ronda de Call of Duty y lanzándonos palomitas cada vez que uno de nosotros perdía demasiado feo. Para las 9 p.m., la alfombra de la sala era básicamente un cementerio de papas fritas y envolturas de dulces. Eventualmente terminamos viendo una película, pero a mitad nos aburrimos. Anthony pausó la pantalla y dijo, «Bro, deberíamos hacer llamadas de broma». Gemí. «Nunca he hecho una. Eso lo hace mejor», se rió. Agarró el teléfono inalámbrico de su papá de la encimera, la de casa se sentía diferente de noche. Silenciosa, demasiado silenciosa. El tic-tac del reloj de pared sonaba extrañamente fuerte, pero teníamos 12 años. Éramos tontos y estábamos aburridos, así que no lo pensamos 2 veces. Anthony empezó, llamando a pizzerías y fingiendo llorar porque mi tortuga se escapó. No podía dejar de reír. Luego me empujó el teléfono. «Tu turno. No seas gallina». Marqué números al azar tratando de no pensarlo demasiado. Los primeros 2 no contestaron. El tercero fue directo al buzón. En el cuarto intento alguien contestó, un sí profundo y áspero, sin saludo, sin calidez, solo una voz pesada como liga. Anthony, sentado junto a mí, estalló en risa, haciéndome imposible mantener la compostura. Me atraganté con mi primera frase. Hola». Anthony empezó a jadear riéndose. Yo también me solté. El hombre en la línea no se rió, ni siquiera habló. El silencio era espeso. Tragué saliva, me controlé y solté la broma más estúpida del mundo. «Señor, ¿sería posible que me prestara una de las ruedas de su auto?» Esperaba que colgara. En cambio, su voz salió plana, fría y seria. «¿Cómo te llamas, niño?» Se me cortó la respiración. Entré en pánico. «Ah, Bob». Una inhalación lenta crujió a través del auricular. «¿Seguro que no es Anthony?» Sentí como si me dejaran caer un bloque de hierro en el pecho. Miré a Anthony, que dejó de reír de golpe. Sus ojos estaban abiertos, la boca entreabierta. «¿Cómo sabe tu nombre?», susurré. «No lo sé», susurró Anthony. La voz volvió, más cerca del teléfono esta vez. «Di algo». «Anthony». Colgué tan rápido que casi lancé el teléfono. Todo mi cuerpo temblaba. «Güey», dije. «¿Quién demonios era ese?» «No sé, bro». Anthony susurró fuerte. «El caller ID de mi papá solo muestra su nombre». No el mío. Eso significaba que quien fuera que llamamos sabía algo que nosotros no, algo que no debía saber. Corrimos a la computadora buscando cada explicación posible. Búsqueda inversa, trucos de identificador, lo que fuera. Nada tenía sentido. Nadie en línea tenía un caso similar. Incluso publicamos en Yahoo respuestas. ¿Cómo puede alguien saber tu nombre por una llamada? Sin respuestas. La casa se sentía más oscura ahora. Ni siquiera el brillo de la TV nos calmaba. Pero lo dejamos pasar. Éramos niños. Obligamos al miedo a desvanecerse.
Sacamos los sacos de dormir y los tiramos. En la sala para seguir la película, casi olvidamos la llamada. Hasta que escuchamos el sonido. La puerta exterior del frente se abrió. Lentamente ambos nos congelamos. Luego, la perilla giró solo a la mitad, lo suficiente para mostrar que alguien intentaba entrar. Anthony tomó el control remoto y apagó la TV. La habitación quedó en silencio absoluto. ¿Qué carajos?, susurró. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Me acerqué a la ventana. Separé 2 persianas con los dedos y miré afuera. Un hombre alto, mayor, tal vez de 40 o 50, estaba en el porche. Sin gorra, sin capucha, la cabeza ligeramente inclinada como si escuchara algo. Luego sus ojos se movieron y se clavaron en mí. Cerré las persianas tan rápido que golpearon el marco. «Hay alguien afuera», susurré. Me vio. Corrimos a la cocina. Lo único que se escuchaba era nuestra respiración y el tic-tac del reloj. Entonces lo oímos. Clanc la reja del patio trasero. Sentí hielo bajar por mi columna. «Oh, no», susurré. Dejé la puerta trasera sin seguro. «Ciérrala», dijo Anthony. «Ya». Caminé de puntillas hacia el pasillo que llevaba a la puerta trasera, pero antes de llegar, me detuve en seco. Una silueta alta y oscura estaba detrás del vidrio de la puerta, solo allí, mirando. No respiré, no parpadeé. La puerta se abrió despacio, deliberadamente. Y él entró. Corrí, pánico silencioso, hacia la cocina. Los ojos de Anthony se llenaron de horror cuando moví la cabeza. Entró. No hacía falta hablar. Subimos corriendo las escaleras. Entramos a su habitación. Cerramos la puerta y nos tiramos al piso, metiéndonos debajo de su cama. Una cama con faldón de tela lo suficientemente bajo como para ocultarnos. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar mi propia sangre. Unas pisadas sonaron. Una puerta se abrió abajo. Luego otra. Luego otra. Estaba revisando los cuartos, uno por uno. La respiración de Anthony se volvió más rápida y ruidosa. Le puse la mano sobre la boca, suave pero firme. Los pasos subieron las escaleras. Thump. Thump, thump venía subiendo. Mis ojos ardían de tanto no parpadear. Los pasos se detuvieron. Afuera del cuarto. Pude ver la sombra de sus botas por debajo del faldón. La perilla sonó. La puerta se abrió, entró. Cada paso era lento, pesado, deliberado, como si quisiera que supiéramos que estaba allí. Se detuvo en el closet. El sonido de los ganchos arrastrándose, metal contra metal, llenó el silencio. Luego los pasos se acercaron a la cama y se detuvieron. Justo a nuestro lado, Anthony temblaba. Su respiración temblaba bajo mi mano. El miedo era tan denso que podía saborearlo, metálico y seco. Los minutos pasaron, o tal vez segundos. Parecían horas. Mi brazo dolía, pero no lo moví. Susurré muy bajo. ¿Crees que podamos correr? Anthony giró su cabeza para contestar. Antes de que un grito monstruoso, salido de pesadillas, estallara bajo la cama, una mano entró y agarró el tobillo de Anthony. Lo jaló tan fuerte que Anthony gritó. Un grito crudo, aterrador como nunca había escuchado. Anthony. Salí gateando buscando algo que usar. Mis manos toparon con un desarmador en la mesa de noche. No pensé. No dudé. Lo clavé en la espalda del hombre con toda mi fuerza. El hombre rugió de dolor, soltando a Anthony lo suficiente para que escapáramos. Bajamos las escaleras cayéndonos casi encima del otro y salimos por la puerta trasera. No fuimos a la calle, muy abierta, muy expuesta. Corrimos hacia la línea de árboles detrás del patio. Las ramas nos rasguñaban la cara mientras nos metíamos entre los arbustos. El patio estaba oscuro, el bosque aún más. Solo escuchábamos nuestra respiración y hojas moviéndose en la distancia. El hombre salió. Su silueta parecía enorme bajo la luna. Miró el patio, luego el bosque. Giró la cabeza lentamente, casi mecánicamente, y por un instante juré que nos vio, pero se dio la vuelta. Y de repente volvió la cabeza hacia nosotros. «Güey. ¿Qué? Viene hacia acá», susurró Anthony. El hombre se movió rápido, demasiado rápido.
Corrimos, las ramas golpeándonos, nuestras pisadas delatándonos. Anthony cayó de golpe. Me agaché a levantarlo. Pasos. Cerca. Demasiado cerca. Se detuvieron. Solo a unos árboles. Nos tiramos al suelo, boca abajo sobre la tierra fría. El hombre estaba ahí, respirando fuerte, buscando. Luego corrió en otra dirección, más profundo en el bosque. Esperamos hasta que el sonido desapareció. Y corrimos, no hacia un lugar seguro, no hacia la calle, de vuelta a la casa. Cerramos la puerta trasera y aseguramos cada pestillo, revisándolos 3 veces. Anthony llamó al 911 con manos temblorosas mientras yo miraba por la ventana de la cocina. No se veía nada. Hice algo estúpido. Encendí las luces del patio. Mi sangre se congeló. Ahí, de pie en la línea de árboles, estaba el hombre. Mirándonos, incluyó la cabeza lentamente. Luego dio un paso hacia atrás y desapareció entre los árboles. Esa fue la última vez que lo vimos. La policía registró el bosque, hizo patrullajes, habló con los vecinos, pero no encontraron nada, no huellas, no marcas, nada que probara que alguien había entrado. Han pasado 5 años. Ni un ruido en la ventana, ni una sombra en el patio, ni una llamada. Pero a veces, muy de noche, recuerdo esa voz profunda y la forma en que dijo el nombre de Anthony. Y sigo preguntándome, ¿de verdad marcamos un número al azar? ¿O él ya sabía exactamente a quién estaba llamando y exactamente dónde estábamos? Solía pensar que las peleas más aterradoras eran las que tenías con las personas que amabas. Estaba equivocado. La pelea más aterradora es la que ni siquiera sabes que estás teniendo, hasta que algo dentro de tu casa ya te ha elegido a ti. Todo empezó un miércoles por la noche que debería haber sido común. Mi esposa y yo llevábamos semanas discutiendo sin parar. Dinero, cuentas, compras, horarios, tareas estúpidas. Pero esa noche no se trató de nada importante. Fue algo trivial, tan insignificante que ahora me da vergüenza. Me olvidé de bajar la tapa del inodoro. Ella explotó. ¿Por qué nunca escuchas? ¿Por qué todo lo haces a medias? Su voz cortó la cocina como un cuchillo arañando vidrio. Intenté mantener la calma, pero el cansancio mezclado con la frustración me apretaba el pecho hasta dejarme sin aire. Finalmente, tomé mi abrigo y mis llaves. Me voy a casa de Paul, dije. Ella gritó algo cuando cerré la puerta, pero no me importó. Necesitaba silencio, espacio, aire. Paul siempre había sido mi escape. Vivía a 10 minutos de mi casa, en una mucho mejor, algo que mi esposa nunca dejaba de recordarme. Su casa era amplia, alta y siempre olía a cedro y pisos recién limpiados. Cuando abrió la puerta ni siquiera necesitó preguntar. ¿Noche difícil? Sí, suspiré. ¿Puedo quedarme aquí? Bro, quédate todo lo que quieras. ¿En serio? Tomamos unas cervezas en su cocina. Él bromeó diciendo que mi esposa exageraba. Yo me quejé de que el matrimonio a veces se sentía como un castigo. Reír de nuevo se sentía bien, incluso si era una risa cansada. Eventualmente me mostró las habitaciones de huéspedes. Siempre me pareció raro que Paul tuviera 3 cuartos de invitados seguidos, todos con puertas idénticas, mientras que su dormitorio quedaba justo enfrente. «Usa este», dijo, dándole una palmada a la puerta más cercana. «¿Por qué tantos cuartos?», pregunté. Pensé en fiestas, se encogió de hombros. «Pero honestamente nunca uso los otros 2», lo dijo casualmente. Pero hubo algo en cómo miró los otros 2 cuartos, especialmente el último, que me erizó la piel. Lo ignoré. Estaba demasiado cansado para pensar. Me acosté en la cama mirando el techo. La casa estaba inquietantemente silenciosa, excepto por el zumbido leve del refrigerador abajo. Entonces lo escuché. Tac. Suave. Apenas audible. Fruncí el ceño. No era una tubería, ni un crujido normal. Era como si alguien tocara con una uña la pared compartida, justo entre mi cuarto y el cuarto de invitados que Paul dijo no usar nunca. Tac, tac, me incorporé. Quizá Paul moviendo algo, limpiando, improbable a la 1 a.m.,
Me bajé de la cama y salí al pasillo. El aire allí se sentía más frío. Fui hacia el segundo cuarto y giré la perilla. Cerrado con llave. Golpeé suavemente. ¿Estás haciendo algo ahí? Nada. Fui al cuarto de Paul y toqué. Abrió medio dormido. Bro. Bostezó. Son la 1 de la mañana. Hay alguien en el cuarto de al lado. Susurré. Parpadeó. No, man. No hay nadie. Entonces, ¿por qué está con llave? Porque guardo cosas personales ahí. Pero escuché. Levantó la mano. Ve a dormir. Si pasa otra vez me avisas. Dudé. Pero asentí. De vuelta en mi habitación traté de dormir otra vez. El silencio fue llenando el espacio, hasta que no lo hizo. No estaba completamente dormido cuando ocurrió. Estaba flotando entre la conciencia y el sueño cuando escuché una respiración tenue a través de la pared, no palabras. Solo respiración, lenta, irregular, como si alguien estuviera de pie del otro lado de la pared, muy cerca. Luego, tac más suave, casi educado. Y entonces un susurro humano real. Me incorporé de golpe, el corazón acelerado. Corrí al cuarto de Paul y toqué más fuerte. Abrió de inmediato, ya despierto. Está bien, yo también escuché algo. Tomó un llavero con 2 llaves antiguas de bronce. Vamos a revisar los cuartos. Abrió primero el segundo cuarto. En cuanto la puerta se abrió, una ráfaga de aire frío nos golpeó. La ventana estaba completamente abierta, las cortinas moviéndose hacia adentro como respiraciones lentas. «¿Qué demonios?», murmuró Paul. Revisamos todo. El closet estaba entreabierto. Dentro había envolturas vacías, botellas de agua arrugadas y cosas robadas de los cajones de Paul. Cajas de relojes, estuches de joyería, ropa doblada. El colchón tenía hundimientos profundos, exactamente donde un cuerpo había estado acostado. Y el olor. Un aroma agrio, húmedo, como sudor mezclado con tierra vieja. Alguien ha estado durmiendo aquí, susurró Paul. Nos miramos, con un temor creciente. Entonces Paul salió corriendo al pasillo. El tercer cuarto. Revisemos el tercer cuarto. Lo seguí. Tiritaba mientras intentaba meter la llave. Abrió la puerta. Y allí lo vimos. Una silueta oscura estaba agachada cerca de la ventana. Nos quedamos paralizados. Giró la cabeza ligeramente. Un movimiento lento, antinatural. Luego saltó. No hacia nosotros, hacia la ventana. Se lanzó a través de ella como si fuera nada, cayendo en el techo del patio en cuclillas. Paul casi fue tras él, pero lo agarré del brazo. ¡No! No sabemos qué tiene encima. Bajamos corriendo y salimos por la puerta trasera, pero ya no estaba. Desapareció en la noche, un patio vacío, silencioso, quieto, demasiado quieto. Regresamos al tercer cuarto, esta vez con las luces encendidas por completo. El aire estaba frío, pesado, inmóvil. Las sábanas blancas tenían una enorme mancha de sangre seca en el centro, como si alguien hubiera sangrado mientras estaba acostado. La puerta del closet estaba entreabierta. Paul la abrió de golpe. Dentro había un cuchillo de carnicero, uno que Paul reconoció de inmediato. Mi cuchillo de cocina desaparecido. Susurró. ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! Había gotas de sangre en la hoja. Más manchas en el suelo. El olor era metálico, penetrante. Había algo más en el closet. Bolsas deportivas llenas de objetos de la casa. La realidad nos cayó encima como un ladrillo. Alguien, o varias personas, habían estado viviendo en casa de Paul, comiendo su comida, durmiendo en sus camas, robando sus pertenencias, observándolo, escuchándolo, moviéndose mientras dormía. Posiblemente hiriendo a alguien, tal vez a sí mismos, tal vez a otra persona, en el cuarto justo al lado del que él me dio. La policía llegó en 30 minutos. Revisaron cada cuarto, tomaron fotos, buscaron huellas, pero los oficiales intercambiaban miradas preocupadas. «Hay pertenencias de más de una persona aquí», dijo uno. Paul tragó saliva.
¿Qué significa eso? El oficial iluminó el closet del primer cuarto. Hay 2 pares de zapatos, 2 lugares de descanso, 2 tipos de bolsas, y una de las camas de abajo tiene marcas de un cuerpo más pesado y otro más pequeño. 2 personas, 2 desconocidos, viviendo en su casa, por días, quizás semanas, comiendo su comida, usando su ropa, moviéndose cuando él no estaba, durmiendo en cuartos a pocos metros de él. La policía buscó por el vecindario, en el bosque, en refugios, nada. Sin huellas, sin ADN, sin rastro. Como si se hubieran derretido en la noche. Paul cambió cerraduras, instaló cámaras, sensores, alarmas. Nunca volvió a dormir en el piso de arriba. Lo visito a menudo, pero cada vez que pasa frente al pasillo de los cuartos, su cuerpo se tensa. En cuanto a mí, le conté la verdad de lo que escuché, pero no le dije todo. No le dije lo del susurro, la voz, porque ahora, semanas después, sigo escuchándola. No en la casa de Paul, en la mía. Muy tarde en la noche, tac, desde la pared detrás de mi cama, luego la respiración, lenta, humana, demasiado cerca, y entonces, sé que estás despierto. He vivido 30 años desde aquella noche, y todavía duermo con los pies cubiertos, la puerta del closet con llave y todas las luces del pasillo encendidas. La gente supera los miedos de la infancia. Yo no, porque lo que vi cuando tenía 10 años, lo que estaba parado en la esquina del sótano de mi amigo Jordan, no fue un sueño, no fue mi imaginación, y no pertenecía a una casa humana. Pero déjame empezar por el principio. Tenía 10 años, pequeño, torpe, con un corte de tazón que mi mamá insistía que se veía ordenado. Mi mejor amigo Jordan me invitó a mi primera pijamada real. Su casa era enorme comparada con la mía, especialmente el sótano. Ese sótano era como un reino: sofás, puffs, una tele gigante, estantes llenos de videojuegos y juegos de mesa viejos que nadie tocaba, pero que su mamá se negaba a tirar. Pasamos la tarde jugando Mario Kart y comiendo burritos de microondas mientras Jordan presumía que podía quedarse despierto hasta medianoche. Dude, dijo, en el sótano podemos quedarnos despiertos todo lo que queramos. Mis papás no escuchan nada. Lo dijo como si fuera un privilegio. No entendí hasta después que el silencio puede esconder cosas mucho peores que unos padres gritones. Como a la 1 a.m., estábamos agotados. Jordan aventó una cobija al sofá para mí, mientras él tomaba el sillón reclinable. Apagamos la consola, pero dejamos la tele encendida. Un hábito viejo suyo. Aunque estuviera en silencio, el brillo azul hacía que la habitación enorme fuera menos intimidante. Por un momento, todo se sintió perfecto. 2 niños sin preocupaciones, envueltos en cobijas, susurrando chistes hasta que la voz se nos apagó. Nos quedamos dormidos. No sé a qué hora desperté. La tele había entrado en modo de pantalla negra automática. El cuarto no estaba completamente a oscuras, pero la luz tenue apenas alcanzaba los rincones. Abrí los ojos porque sentí algo, como cuando un animal dormido percibe la presencia de un depredador. Al principio pensé que soñaba. Mi visión estaba borrosa, la mente pesada, pero algo destacó inmediatamente. Había algo de pie en la esquina, junto a las escaleras. Asumí que era un perchero o una lámpara, pero la silueta era demasiado grande, demasiado incorrecta. Llegaba casi al techo del sótano. Era estrecha, inmóvil, incapaz de parpadear. ¿Sabes cuando el cerebro intenta explicar algo aterrador? El mío lo intentó. Es un mueble. Es tu chaqueta colgada raro. No es nada. Pero la figura parecía una persona estirada hacia arriba, como si alguien hubiera agarrado su cráneo y tirado de él. No grité, no me moví. Solo me quedé congelado bajo la cobija, mirando. Entonces, la tele se apagó por completo. Su brillo desapareció, y la oscuridad lo tragó todo. Cerré los ojos instintivamente. Apreté la cobija hasta que me dolieron las manos, sin moverme, aterrado de que incluso mi respiración llamara su atención. No sé cuánto tiempo permanecí así. Minutos, horas, vidas enteras. Pero al final,
El cansancio volvió a arrastrarme al sueño. Me arrancó del sueño el chillido desgarrador que vino del piso de arriba. La mamá de Jordan. Jordan se incorporó de golpe, con los ojos llenos de pánico. Sin hablar corrimos. Nuestros pies pequeños golpeaban los escalones. El sótano sintiéndose de repente como una trampa. Su mamá estaba sentada en el piso del pasillo, temblando sin control. Su papá pasó junto a nosotros revisando cuartos, encendiendo luces, abriendo closets. No había ventanas rotas, no había puertas forzadas, nada robado, nada movido. El papá de Jordan insistió en que había sido una pesadilla, aunque no sonaba convencido. Fue lo último que se mencionó esa mañana. Sus padres actuaron normal. Comimos cereal como si nada hubiera pasado. Pero algo sí pasó. Yo lo vi, ella lo vio. Pero sus padres no querían esa verdad. Y nosotros tampoco. Jordan y yo seguimos siendo amigos después de la infancia. Fuimos a la misma prepa. Trabajamos en el mismo restaurante una vez. Incluso nos distanciamos un tiempo. Pero a los 24 volvimos a juntarnos. Una noche, tomando cerveza barata en mi departamento, salió el tema del sótano. ¿Te acuerdas?, dije con cuidado. Cuando tu mamá gritó en la madrugada, Jordan se quedó rígido. No se rió. No lo tomó como broma. Asintió lentamente. Ella todavía dice que no fue un sueño. Susurró. Dice que se despertó porque sintió que alguien la miraba. Tragó saliva. Dijo que vio a una figura alta y oscura parada en la puerta de su habitación. El corazón se me desplomó. Yo nunca le conté lo que vi en el sótano. Así que se lo dije. Todo salió. Lo alto que era, lo deformadas que parecían sus proporciones, lo inmóvil que estaba. Cuando terminé, Jordan estaba pálido. Dude, esa esquina exacta. Mi mamá dice que siempre sentía puntos fríos ahí cuando lavaba ropa. Nos quedamos en silencio, helados, y luego me contó algo peor. Después de esa noche, dijo Jordan, mi papá empezó a cerrar con llave la puerta del sótano. Nunca nos dijo por qué, pero clavó la puertita debajo de las escaleras. ¿Por qué?, pregunté. Dijo que no quería que entráramos, pero lo escuché por teléfono una vez. Le dijo a alguien, no quiero que esa cosa vuelva a salir. Sentí hielo recorrer mi columna. Eso significaba que su papá también vio algo. Y nunca nos lo dijo. 2 meses después, Jordan me convenció de volver a su antigua casa. Sus padres se habían mudado. La casa estaba en renovación. Deberíamos revisar el sótano, dijo. Quiero ver cómo se siente ahora. No quería. Cada instinto gritaba que no. Pero la curiosidad mezclada con viejos miedos es más fuerte que la preservación. Fuimos una tarde nublada. La casa se sentía muerta por dentro, vacía, hueca, fría. La puerta del sótano se abrió con un quejido familiar. Al bajar, el aire cambió, más espeso, más frío. El sótano estaba vacío, sin sofás, sin tele, sin juegos. Solo un cuarto de concreto con paredes pintadas. Pero la esquina junto a las escaleras, no podía mirarla directamente. Mis ojos se desviaban solos, como si algo estuviera ahí de nuevo. Jordan avanzó, tratando de fingir valentía. Entonces su pie chocó con algo, una tabla apoyada contra la pared. La entrada del closet bajo las escaleras. Clavada. Tragó saliva. Esto no estaba así. Se agachó para jalar la tabla. Se dio un poco. No abras eso, susurré. Me ignoró. Con un tirón quitó un clavo, luego otro. La tabla cayó con un golpe hueco. Se abrió un hueco oscuro detrás, un espacio de arrastre. Pequeño, frío, negro. Encendió la linterna del celular. Vamos a ver qué hay. No, dije. Jordan, pero ya estaba asomándose. Y cuando la luz iluminó la pared interna, nos congelamos. Eran arañazos, profundos, largos, imposibles de ignorar. No de animal, no de herramienta de uñas. Uñas humanas. Docenas de ellas, todas hacia abajo. Como si algo muy alto hubiera estado acurrucado ahí. Intentando pararse. Intentando empujar hacia arriba. Intentando salir. Jordan respiró temblando. Dude. Mi mamá dijo que lo vio parado en su puerta. ¿Y si salió de aquí? Antes de que pudiera responder,
Las luces del sótano parpadearon una vez, dos y se apagaron por completo. La luz del celular de Jordan también. Todo. Quedó a oscuras, oscuridad total. Y entonces lo escuchamos, una respiración lenta, húmeda, pesada justo, detrás de nosotros. La mano de Jordan apretó mi brazo con fuerza. Brutal, no nos movimos. No hablamos. El aire detrás de nosotros cambió. Como si algo alto se hubiera puesto de pie dentro del espacio. Algo que rozaba el techo. Algo que se desplegaba. Luego se escuchó un sonido suave en la oscuridad. Tac, una uña contra el concreto. Tac, 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 pasos lentos, deliberados. Acercándose, Jordan susurró. Corre. Y corrimos. Subimos las escaleras a empujones, tropezando, gritando sin aire. Algo se movió detrás de nosotros. Rápido. Demasiado rápido. La puerta del sótano se cerró de golpe en cuanto salimos, como si la hubieran jalado desde abajo. No dejamos de correr hasta salir a la calle. Ninguno volvió a entrar a esa casa. Ya no era nuestra. No era de nadie, ese sótano le pertenecía a otra cosa. Jordan y yo acordamos no hablar nunca más del tema. Pero el silencio no detiene las pesadillas, y las pesadillas no detienen la realidad. Porque 2 semanas después, me desperté a las 3:14 am, sediento, somnoliento. Me senté y me congelé. Una sombra alta estaba en la esquina de mi habitación. Casi tocaba el techo. La misma forma. La misma altura. Inmóvil. Parpadeé 2 veces. No desapareció. No se movió. Solo empezó a crecer. Más alta. Más oscura. Más cerca. Cerré los ojos, el corazón golpeándome las costillas. Recé. Suplicé. Prometí, pero nada pasó. El cuarto siguió silencioso. Cuando por fin abrí los ojos, la esquina estaba vacía, o lo parecía, pero algo permanecía en el aire. Esa presión fría, espesa, del sótano. Ese sentimiento de ser observado por algo que no parpadea. Algo que espera. Algo paciente. La semana pasada Jordan me llamó con la voz temblando. Mis papás ya no van a vender la casa, dijo. ¿Por qué? ¿Encontraron algo en la remodelación? El estómago se me retorció. ¿Qué? Tragó saliva. Encontraron otro espacio de arrastre detrás de la pared opuesta a las escaleras, y no estaba vacío. Mi garganta se cerró. Había marcas, como si algo muy alto se hubiera doblado a la mitad para caber ahí. Me quedé sin palabras. Jordan agregó. El contratista se niega a trabajar en el sótano ahora. Dice que vio algo moverse ahí cuando estaba solo. No supe qué responder, entonces Jordan susurró. Todavía está ahí, man. Lo que vimos de niños nunca se fue. Cuando colgó, me quedé mirando el rincón más oscuro de mi habitación, porque yo ya lo sabía. No se quedó ahí. Se vino conmigo. Cada noche, siento un aliento en la nuca. Cada noche escucho rasguños detrás de las paredes. Cada noche, mientras intento no dormir, escucho pasos bajo mi cama, lentos, esperando, creciendo más altos, y sé exactamente qué es. La sombra del sótano no se quedó en esa casa, me siguió a mí.